¿Quién era Alejandra? Alejandra era mi hija la menor, una joven de 17 años que de pequeña yo siempre le dije que era muy modosita. Caminaba así muy apretada. Mi abuela le decía la apretadita por su forma de caminar y por su forma de hablar. O sea, nosotros hablábamos pues el lenguaje común, el calor de la ciudad. Por ejemplo, nosotros decíamos, ay, eso está bien chido. Y ella decía, no se dice chido, se dice bonito. O sea, era muy propia para hablar. Era muy alegre. Ella tenía una filosofía de vida en que ella decía que si le regalaba una sonrisa a una persona, esa persona le iba a devolver una sonrisa. Entonces siempre ella traía una sonrisa a flor de labios. Estaba en todo menos en clases. Yo siempre le dije, ay Alejandra, no tienes tiempo de estar en clases, porque si no estaba era presidente del club de periodismo, estaba en el equipo de las porras, era la capitana, era la comandante de la escolta, estaba en el grupo de oratoria, era la solista grave, estaba en el club de danza, jugaba ajedrez, entonces estaba en todo menos en clases. Pero ella era así, ella vivía la vida y se la quería comer a puños. ¿Y así la recuerdas junto con tus nietos? ¿Eso les compartes? De hecho, sí. Nosotros conmemoramos el cumpleaños de Alejandra, lo festejamos. Compramos su pastel, hacemos la comida que a Alejandra le gustaba y comemos ese día con ella, con la foto que traigo normalmente yo de Alejandra, que traigo colgada en mi pecho con una de mis camisas. La tenemos ahí en la mesa y convivimos y comemos ese día con ella. Es como ellos la recuerdan, ellos recuerdan a su mamá en el video en su fiesta de 15 años, la ven como es ella alegre. Tengo algunas grabaciones de Ale cuando Alejandra participó en algunos eventos y que, como por ejemplo cuando estaba en la escolta, y ellos es lo que recuerdan de su mamá y lo que yo les he platicado de ellos. Caleb definitivamente no tiene ningún recuerdo de su mamá. Claro, era un bebé. Él tenía 5 meses, ¿verdad? Jade no, Jade era más grande. Jade recuerda a su mamá, ella sí la recuerda y habla de su mamá, pero finalmente ella también recuerda a una mamá alegre. Esta plática nos congrega para hablar finalmente de Alejandra, de tu hija. 20 años, casi 20 años de buscar justicia para Lilia Alejandra y Sí. para otras mujeres. ¿Qué le pasó a Alejandra? Necesitamos saberlo. Hoy casi vas a cumplir 20 años de aquel suceso. De hecho, Alejandra desaparece el 14 de febrero del 2001 y es encontrada asesinada posteriormente el 21 de febrero del mismo año. Igual que muchas chicas en Ciudad Juárez, violentada sexualmente, torturada y agredida. Todavía hasta la fecha no sabemos el motivo. Yo puedo decir perversión sexual porque no me cabe en la cabeza otra razón. O sea, ¿quién violenta a una mujer nomás por violentarla? Y de esa manera. Y así era lo que iba. ¿Quién puede obtener el placer sexual al violentar y golpear y torturar a una joven nomás para obtener un orgasmo? Entonces, no me cabe en la cabeza nomás que alguien que es un pervertido sexualmente. Porque en esa época en Ciudad Juárez se estaban pidiendo pura jovencita y casi todas con las características similares a las de Alejandra. Entonces, no hay una razón lógica o coherente del por qué les sucedió esto a ellas, por qué les sucedió a Alejandra. Se tienen 3 presuntos responsables. Bueno, no, presuntos no, se tienen 3 códigos genéticos de los agresores de Alejandra, se tiene identificado uno de esos códigos genéticos, pero no se ha detenido a nadie. Y hay una persona
que presuntamente el gobierno acaba de detener hace, no, ya 2 años, ya va a ser 2 años que lo detuvieron, acusado de los asesinatos de las otras chicas que uno de los agresores de Alejandra también asesinó. Que comparten el perfil genético de sí, ¿no? Eran 5 casos, sí. De esos 5 está acusado de los 4, menos del de Alejandra. El juez le negó la orden de aprehensión. ¿Y por qué le negó la orden de aprehensión? Porque de todas las mamás yo fui la única que dije, a ver, aquí está el perfil genético, aquí está en el expediente, a ver, enséñame tú el del agresor que coincide. Claro que no, ellos lo detuvieron con el ADN mitocondrial y el que nosotros tenemos en el expediente es el del cromosoma Y, por lo tanto no pueden sacarlo del mitocondrial, porque el mitocondrial es de madre a hijos. ¿Tú has querido contactar a las peritos argentinas de, sí. de las abuelas de la Plaza de Mayo? Sí. ¿Las has contactado? No, en aquel entonces sí. Incluso trabajamos con Laura Bonaparte, que fue la que nos enseñó a hacer los expedientes, a cómo armar las fichas de cada caso que nosotros teníamos. Pero lamentablemente Laura ya falleció y ahorita no nos hemos podido contactar con ellas. Pero está en la mira de hacer sí. El acercamiento. Sí, porque nosotros queríamos pedirle su apoyo para sacarle el ADN al presunto que ellos tienen detenido. ¿Por qué? Porque yo no confío en las autoridades de antemano, sé que están fabricando un culpable. Yo pensé que era un secuestro, ¿no? Y en eso pues se subió mi esposa a la parte de enfrente del carro con mi niña, tenía como 2 o 3 meses en ese entonces mi niña, y yo estaba resistiéndome a que me subieran al carro. Entonces pues se subió al carro mi esposa y la aventaron con toda mi niña. La aventaron con toda mi niña de meses en la silla. Hace casi 20 años que hablamos. En aquel momento pude entrevistar a Javier García Uribe dentro del penal, un chivo expiatorio del caso Campo Algodonero, donde él relata pues todas las torturas tan terribles que tuvo Javier junto con Gustavo La Foca para inculparlos de estos homicidios, de estos casos de feminicidio. Y es lo que te iba a preguntar, ¿el detenido que tienen ahora crees que es un chivo expiatorio también? ¿Se ha fabricado? Definitivamente para mí sí lo es. Si no lo fuera, el gobernador ya hubiera salido a demostrarme y a callarme la boca. Mira, aquí está la prueba de ADN del agresor de tu hija y aquí está la prueba de ADN del que yo tengo detenido. Ya me hubiera callado la boca y no lo ha hecho. Javier Corral dijo que tu caso está cerrado. Así es, dijo que estaba resuelto. Que estaba resuelto. Así es, y que yo me negaba por oscuras intenciones. Que él políticas y personales. Sí, definitivamente yo tuve una reunión con él. Después de esa declaración que el señor hizo, tuve una reunión con él y yo le llevé algunas copias del expediente y le dije, mire, aquí está el presunto responsable, uno de ellos, que es el que se tiene identificado. Pero aquí hay otros 2 ADNs que dicen que también participaron. Entonces, por lo tanto, si usted ya tiene un detenido, tiene el detenido A, le falta el B y el C. Cuando ya tenga los 3 detenidos y sentenciados, entonces usted puede decir que el caso de mi hija está cerrado. Mientras usted no tenga a los 3 agresores de Alejandra, usted no me puede decir que el caso está cerrado. Norma, has pasado por todos los partidos políticos en el Poder Ejecutivo. Podríamos decir que PAN, yo creo que sí, PAN, PRI y ahora Morena. Y ahora Morena. He hablado con todos los presidentes de la República, menos con el actual. El actual nomás lo vi en una de sus reuniones de pacificación antes de que se sentara en el poder. Pero te negaron la entrada, ¿no? Ah, pero me metí. Sí, supe que te metiste, pero te negaron la entrada. Sí, de hecho no nomás a mí, a todas las víctimas nos tenían en la sala adjunta viendo por televisión. Y yo dije, no, discúlpame, ¿por qué vamos a verlo aquí? Que si el señor está en un lado, vamos a donde está él. Entonces no nos dejaban entrar, finalmente logramos, se acerca el que estaba coordinando el evento, que estaba cuidando el acceso, y lo pepené de la mano y le dije, afortunadamente fue mi compañero de secundaria. Entonces yo le dije, sí, y le dije, a ver, oye, tú me conoces, sabes mi historia, no puedes decir que no me conoces. Sabes quién soy
y por qué estoy aquí. Además, fui invitada. Aquí traigo mi gafete, porque sí había hecho todo en orden y no me dejaban entrar. La fortaleza que tienes es Entonces, maravillosa, la sagacidad nos deja entrar Gregorio y el lugar estaba abarrotado, entonces tuvimos que hacer con permisito. Yo venía con la maleta en mano y yo iba con la maleta puchando para que me dejaran entrar. Entonces se armó un escándalo porque la gente se estaba molestando porque pues los íbamos empujando para poder pasar. Cuando llegamos a una valla, otra que había ahí, no nos querían dejar entrar, pero con mi vozarrón, pues este señor al que dejó Andrés Manuel en seguridad, les dijo, levantó la vista, vio quiénes éramos y dijo, déjenlas pasar. Porque nosotros hasta eso decíamos, aquí nos quedamos paraditos, pero no nos vamos a quitar de aquí. Adelante. Ya nos dejaron ir hasta el frente. Gracias. Y nos quedamos enfrente de ellos y nos sentamos en el piso todos. Éramos como 12 víctimas, 12 familiares de víctimas que logramos entrar y es la única vez que yo he visto de cerca a Andrés Manuel. Les entiendo, les comprendo y hay... Yo estoy con ustedes de corazón y voy a hacer todo lo que esté de mi parte. Se los digo de manera sincera. Vamos a atenderles y vamos a buscar que haya justicia en Juárez y en el país. Pasado por los ejecutivos. Sí, tuve la primera reunión que tuve. La primera reunión, en realidad casi con municipales no. Los gobernadores sí, con... Ha sido muy incómoda, 1, 2, 3, 4 gobernadores y pues, también cuatro gobernadores y 4 presidentes. Es Fox, Calderón, Peña y Andrés Manuel. 4 presidentes. Y fiscales. Vale. Ha habido muchas funcionarias y finalmente todo, MPs igual. Ahora, ahorita precisamente acabo de hablar exactamente de eso mismo. Yo creo que es una de las cosas que más hemos pedido nosotros como familias, que se respete a la víctima, porque la vuelven a victimizar. Ventilan su vida privada para tratar de justificar su incompetencia, su corrupción y toda la cloaca que hay ahí adentro. Así las declaraciones como las de él, hay otras que han dicho que las buenas en la casa y las malas en la calle. Pero yo creo que todo el mundo somos malas porque todas andamos en la calle. Se me hace una estupidez y toda una falta de respeto, ¿verdad? Tratar de justificar lo que sucede desacreditando a la víctima. Son 20 años Así de es. Esta lucha, de esta resistencia, de aprender, de volverte prácticamente tú una experta, criminóloga, perita, con terminologías. ¿Qué te han dado estos 20 años con este país? Bueno, ¿Cómo han sido estos 20 años? han sido muy duros. ¿Por qué muy duros? Porque, como dijiste, tuve que aprender términos, para empezar, para leer lo que eran los análisis de ADN, nada, eran numeritos que no me decían nada. Entonces, de ir comparando, de ir analizando, de ir con una persona, con otra que me explicara, poco a poco fui aprendiendo. Ha sido un aprendizaje muy doloroso, porque parte de un asesinato, o sea, no parte de algo que tú quieras aprender, no parte de que yo haya dicho, ay, pues voy a hacer mi maestría. A la mala. No, tuve que aprender. Y no me está dando un certificado, ni un título, ni nada este aprendizaje. ¿Por qué? Porque es un aprendizaje de vida. ¿Qué me ha dado el gobierno? Golpes, maltratos, ofensas, difamación. Has tenido 2 intentos de asesinato. Sí. Y Sí. te quieren
Te quieren lastimar. Bueno, mira, cuando tuve el primer intento de asesinato, yo no sé, desde aquel momento se lo dije al gobernador, que yo no sé si viene por parte de usted por callarme el hocico, porque así se lo dije, o viene por parte del agresor de Alejandra por callarme, porque soy la mamá que más habla, soy la mamá que más grita, soy la mamá más visible de todas las que están en el expediente de mi hija. Entonces realmente no sé cuál haya sido, quién haya sido, de dónde haya venido. La persona que trató de asesinarme no dijo absolutamente nada, nada. Él llegó, simplemente me dejó ir a la distancia que estamos ahorita aquí César y yo, me apuntó, me disparó el arma, me dio 5 balazos. El primero me entró por el pecho, se me quedó alojado a 10 grados del corazón, los otros 3 por el hombro y el otro por la mano. Entonces... ¿Y sobreviviste? Pues que arriba tengo un angelote. Solo Dios. ¿Y el segundo? Sí, o sea... Fue directo ya en tu casa, te ubicaron. Los dos fueron en mi casa. Ah. Uno fue saliendo de mi casa en Ciudad Juárez y el otro en la casa de la ciudad segura que me habían traído, en donde no me iba a pasar nada y mi hija iba a poder andar en la calle como si nada. Entonces, como nosotros no veíamos noticias donde se desaparecieran jóvenes o que que oyera la patrulla y rafagueados y eso, allá no se oía nada de eso de aquí, de la Ciudad de México, pues nosotros creímos que realmente era la ciudad segura que me estaban diciendo. Y oh, surprise. Sin duda, yo creo que jamás se puede trascender un duelo de esta magnitud. Pero ¿cuándo finalmente vas a descansar, Norma? Mira, yo creo que la primera transformación que tuve en mi vida, tengo 4 nietos y pues yo creo que tuve muy poco el placer de malcriarlos yo, porque para eso estamos las escuelas, para malcriar, porque quien cría y educa son los papás. Y pues me tuve que volver a convertir en mamá inmediatamente. Entonces desde ahí, sí, Alejandra amamantaba a Caleb. Ese fue uno de los primeros problemas, porque cuando yo andaba buscando a Alejandra, yo le llevaba a Caleb a mi mamá. Y cuando regresaba yo llegaba y encontraba a mi mamá y al niño llorando, a los dos. ¿Por qué? Porque él tenía hambre y no quería la tetera, le aventaba la fórmula. Hasta que finalmente el agua le llegó, yo creo que hasta el cuello al pobre, y tuvo que aceptar lo que se le daba. Pero mi mamá, fueron 3 días de mi mamá llorar con el niño para que él aceptara la fórmula. ¿Qué edad tenías cuando te volviste a convertir en madre? 40. 40. Ahora, en circunstancias bien diferentes. Esa fue una de los primeros cambios de mi vida. Yo siempre dije que yo vivía en una burbujita color de rosa con mis hijas y el feminismo y todo eso allá. Yo era una madre, una esposa y criada a que yo era mi responsabilidad, yo cuidaba a mis hijos y el proveedor era mi esposo, y aun cuando yo trabajaba, mi dinero se gastaba en mis nietos, en malcriar a mis nietos, porque el proveedor de la casa era mi esposo, no yo. Que también falleció, ¿no? Sí, pero cuando pasa lo de Alex y cambia, pues yo tengo que convertirme en proveedora. Le digo que nace la primera norma, que yo digo, soy una madre como cualquiera, exigiendo justicia, porque yo quería saber qué era lo que pasaba con mi hija, qué fue lo que pasó, y me hace ver que todo lo que yo enseñaba en la escuela, en la materia de civismo, eran puras mentiras. Yo decía que la ley era igual para todos, que era justa, que no sé qué, y se los enseñaba a mis alumnos. Y cuando me pasa lo de mi hija, me doy cuenta que eso no es verdad. Empiezo a ver que hay chivos expiatorios, empiezo a ver que lo que nos decía la autoridad eran mentiras. Entonces, ahí yo digo que nace la primera norma. En el momento en que empiezo a acompañar a otras madres, que empezaron a decir que ya no era activista, era defensora de derechos humanos. ¿Por qué? Porque aprendemos a defender nuestros derechos. Como mamás, aprendimos de las abuelas de la Plaza de Mayo y de Rosario Ibarra, aprendimos a exigir lo que eran nuestros derechos y lo que la autoridad tenía que hacer. Y empezamos a proponer líneas de investigación y empezamos, no nomás en mi caso, sino en varios casos. Además, con tus propios recursos. Sí, todo solventado con nuestros bolsillos. Después, cuando recibo el atentado y me trasladan a la Ciudad de México, yo le digo que ahí nace otra norma. Le dije, la norma que ya deja de ser
la mamá que exige o la compañera que acompaña a otras madres y empieza a ver que como mujeres tenemos también otros derechos que yo nunca había cuestionado, yo nunca me había puesto es más, creo que ni me había percatado que por ser mujer me pagaban menos que a otros. Ni cuenta me había dado de ese detalle. Entonces, cuando llego aquí y empiezo a convivir con jóvenes, porque pues la mayoría de las con las que convivo son jovencitas, algunas ya no tan jovencitas, pero son jóvenes, que podrían ser mis hijas, pero yo he aprendido de ellas mucho en este camino del feminismo. Cosa que yo, es más, vaya, ellas me decían, es que tú eres feminista, Norma. No, claro que no soy feminista. ¿Cómo de que no? Y me empezaron a decir, y ya viendo así, dije, no, pues sí tienen razón, soy feminista. Y hoy eres un emblema del feminismo mexicano. Pero fue algo que no... Aquí fue donde me empecé a preparar. Empecé a estudiar, empecé a capacitarme con las jóvenes para empezar desde lo que era feminismo. O sea, te digo, yo nunca he trabajado toda mi vida desde que tengo 15 años y nunca me había percatado que por ser mujeres nos pagan menos que a los hombres. Soy profesionista. Y luego viene una tercera norma con el segundo atentado. Ya es la tercera porque la primera era abuela, sí. Se convierte en madre, activista, defensora de derechos humanos y ya. Tercera. Ya la feminista, que ahora sí reclama sus derechos, que ya se da cuenta que no porque quedaste embarazada vas a quedar. Sí, siempre estuve en contra de que una niña tuviera una niña o un bebé, y más si era una violación. Claro. Eso siempre me quedó claro, pero no sabía que era un derecho de nosotros decir que no y poderlo exigir.